puedes descargar nuestra app Canal Trap y disfrutar de nuestra programación en vivo donde quiera que te encuentres. Solo entra al App Store de Apple y al Google Play Store para Android. Muy buenos días, queridos amigas y amigas que cada sábado nos sintonizan para compartir con nosotros la entrega de este su programa Justicia entre comillas. Estamos a 30 de julio, estamos, tanto Carlos como yo, dispuestos como todos los sábados a llevarle un contenido de su interés. Les recordamos que si usted no puede ver el programa en vivo ahora mismo, usted tiene la oportunidad de verlo en cualquier momento que usted tenga ese chance, porque este programa queda automáticamente en YouTube. Entonces estamos transmitiendo también a través de las radios simultáneamente, HIZ 7.30 AM. Así que esperamos que el contenido del día de hoy sea de su agrado. Carlos. Bueno, empezamos con, primero, felicitarlo por las cosas que ha dicho y empezar que el día de mañana es Día de los Padres, en el que a los padres responsables, vamos a felicitar a los padres responsables que cada día aportan a la sociedad, siendo padres responsables con lo que es el cuidado de sus hijos, con lo que tiene que ver con llevar el sustento a su familia y sobre todo el ejemplo que dan en el seno de la familia con sus hijos y con su pareja. Felicitamos mañana el Día de los Padres, siempre hay muchos memes, que a nosotros los padres lo que nos toca es una buena comida y que no nos van a faltar calzoncillos ni medios. Las tiendas solamente se abarrotan cuando se trata de las madres. Hay que entender que el amor de una madre es un amor único. El primer amor que se tiene, y muchas veces es el único, es el de una madre. El de los padres, exhortamos a los padres responsables que en el día de mañana se sientan orgullosos de su día y puedan pasar un día agradable con sus seres queridos. Y a los que no han sido tan responsables, Carlos, que tomen el día de hoy para que reflexionen y le den buenos ejemplos a sus hijos. Claro que sí. Porque la educación comienza por el hogar, Carlos. Así es. Entonces esa responsabilidad está a cargo de los padres, tanto la madre como el padre, pero muy, muy especialmente de las madres, que son, Carlos, las que más permanecen con sus hijos en el hogar. Así es. Por esto de que el padre casi siempre es la persona que de la finanza, ¿verdad? Y tiene que salir más. Es el primer ejemplo que da como padre a sus hijos. Debe de ser el ejemplo de cómo debe comportarse ante la sociedad. El padre dador, el padre que sustenta a la familia. Mira, Carlos, y tenemos que pasar por la triste ocasión de tocar el tema de la muerte del dirigente Domingo Jiménez, de la Fuerza del Pueblo, Domingo Jiménez, anteriormente del Partido de la Liberación Dominicana y hoy de la Fuerza del Pueblo. Entonces, Domingo, yo no tuve la oportunidad de compartir nunca con él, pero sí vi que era una persona muy agradable, era un político que no era una persona de estar peleándose con la gente, era una persona muy agradable. Entonces, nosotros quisiéramos por este medio unirnos al dolor que embarga esa familia, porque si se quiere fue una muerte de tiempo, porque no era una persona tan vieja. Y también por la trágica enfermedad del cáncer, que tantas valiosas personas se ha llevado, no importa la clase social. Primero él anunció hace un año que tenía cáncer pancreático y anunció recientemente que también habían detectado cáncer en la columna. Exacto, parece que le hizo metástasis. Metástasis, es correcto. Qué pena, un hombre joven. Toda la sociedad civil. Relativamente joven. Claro, toda la sociedad civil
como la sociedad política de los distintos partidos dieron su manifestación de dolor y de consuelo a su familia. Y es lo que yo digo, uno no sabe cuándo va a despedirse de este mundo y lo que quedan son las buenas obras. Yo siempre creo que el legado que puede dejar un buen político a la sociedad, a su familia, es haber actuado con decoro, conforme a lo propio de lo que es un político. Un político viene a servir al pueblo y no a servirse de él. Y en el caso de Domingo Jiménez podemos decir que tuvo una trayectoria transparente, era una pieza fundamental de las aspiraciones de su presidente. Fue regidor del distrito y también de la provincia. De la provincia. Aspiró a síndico, pero no lo logró. No lo logró. Pero es lo que creo, a veces las personas de trayectoria limpia, seria y de decoro, se le hace más difícil llegar. Sí. No reciben apoyo, como debe de ser. Carlos, y en esta semana, tú recuerdas, la semana pasada hablamos de que había poco tiempo para aprobar el Senado, como hubo modificación en la Cámara de Diputados, 40, más de 40. Tuvo que ir al Senado y nosotros hablábamos que teníamos hasta el día 26. Exacto. Estábamos hablando de 2 días hábiles. Yo decía que no, que era imposible. Tú me decías que no, y yo te dije el sábado, yo recuerdo, que yo te dije, y compartimos con los amigos televidentes, que yo tenía la impresión de que iba a ser aprobada, porque eso era interés ya del propio presidente y ya se había llegado a un consenso en la Cámara de Diputados. Correcto. Y son más, los diputados son más, y ellos se pusieron de acuerdo para aprobarla a unanimidad. Es correcto. Pues con mucho más razón en el Senado, las 3 fuerzas políticas así es, se pusieron de acuerdo, y también a unanimidad. Yo no recuerdo precedente, Carlos, de una ley que se haya así en ambos, y una ley de esa importancia. Y en tiempo récord. Hay que felicitar la valentía, el liderazgo que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. En este caso, no hay duda. En este caso, la experiencia y madurez. Lideró. La capacidad de conciliación. Sí. De aquí felicitamos cómo pudo con una ley que fue a la Cámara Baja, Cámara de Diputados, con 40 modificaciones y con artículos agregados, cómo pudo primero poner las diferentes diferencias que existían entre las diferentes bancadas, el PLD, la Fuerza del Pueblo. Cada uno tenía sus intereses particulares en el sentido de situaciones que preocupaban, cómo pudieron converger todas y se trabajó viernes, sábado, domingo, lunes, sí. en comunicación constante con la Cámara de Senado a los fines que esas modificaciones que se le hicieran a cada una de ellas contaran también con la anuencia de la Cámara de Senado a los fines de que también al llegar a la Cámara de Senado no tuviera ningún tipo de situaciones traumáticas y que permitiera, como sucedió, que también la Cámara de Senado a unanimidad aprobara la ley y trajera como consecuencia que el presidente con el staff del Poder Ejecutivo estuvo ahí. Fíjate que en esa, perdón Carlos, fíjate que en esa recepción que el gobierno convocó para dar a conocer la promulgación de la ley y hacer una especie de un introito con relación a cuáles iban a ser los efectos de la ley para la sociedad dominicana. Así es. Ahí estaban también los partidos políticos representados en el Congreso. Así es. Los demás partidos políticos. Así es. Porque tuviste, nada más no fue el Poder Ejecutivo. Así es. Porque habían ahí diputados y senadores de otras bancadas. Queda entonces analizar esta ley que es promulgada como la ley 340-20. 340-20. La ley de extinción de dominio es una ley trascendental, exigida por ya convenios internacionales anteriores, que permite primero que el Tratado de Libre Comercio... Sobre todo los Estados Unidos estaban presionando de manera... Los sistemas financieros internacionales. Entonces, como bien todos sabemos, el derecho de la propiedad está consagrado en la Constitución, en el artículo 51,
y establece de manera general la única forma de perder el derecho de la propiedad, que es bajo decomiso o confiscación, según establece el artículo 51, numeral 6. Y evidentemente en los casos de lavado de activos, en que vamos a tener mayor incidencia de esta ley, teníamos la situación de que para poder tener un efecto positivo en el decomiso o confiscación de un bien inmobiliario, había que esperar que todo un proceso penal pasara cada una de las fases, primero de juicio de fondo, de apelación, de casación y lo que se conoce como la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces el Estado dominicano podía de manera efectiva disponer de unos bienes patrimoniales, inmobiliarios, dígase también mobiliarios y capitales, hacer un uso efectivo y que entre a la arca nacional parte de lo que son bienes que fueron obtenidos de manera ilícita. Y como todos sabrán, luego de un proceso de 5 o 6 años, la gran mayoría de veces eran bienes distraídos por los propios imputados o por terceros que se prestaban para ello. Sí, entonces es una herramienta efectiva que se busca. Entonces sería bien ver cuál es la acción de la extinción de dominio. Hay que saber, y aquí es que viene, Fran, antes de hablar de la ley de manera específica, tenemos que entrar entonces en una capacitación. Yo siempre he dicho que este país es experto en crear las leyes necesarias nacionales e internacionales y almacenarlas, pero los principales actores que deben de ser capacitados sobre esta ley de extinción de dominio, en primer lugar, son los que tienen la capacidad de accionar, la calidad para someter, que es el Ministerio Público, la Escuela Nacional del Ministerio Público, de la cual nosotros somos parte, debe de entrar en una capacitación continua de los actores principales, empezando por la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos y cualquier otra dependencia que entienda el Ministerio Público que debe de crearse para darle seguimiento a los procesos que se han llevado en esos fines. Pero también, si nosotros tenemos jueces que no están capacitados, aunque luego hablaremos de ello, que es una competencia de la Corte de Apelación, que hablamos entonces de unos jueces con una capacidad superior de experiencia, pero eso no significa que las intríngulis propias de una ley cuestionada, y cuestionada porque es una ley autónoma, señores. Cuando verificamos el artículo, y como lo es en todas las demás, el artículo 3 con respecto a las acciones y definiciones y el objeto en el artículo 2 de esta ley, es una ley autónoma de la jurisdicción civil, de las decisiones del Estado y de las decisiones administrativas que pudieran tomarse. ¿Qué significa eso? Y va a poder perseguir los bienes que están fuera también que están fuera del país y viceversa. También sí, en las sentencias que muchas veces acontecía, y era quizá uno de los intereses principales de los Estados Unidos, de que a veces teníamos ciudadanos dominicanos que habían llegado a acuerdos en los Estados Unidos por casos de lavado, por ejemplo, o de narcotráfico, que son los más grandes, y que luego de que se emitía una sentencia condenatoria con un acuerdo, ellos también entregaban una cantidad de bienes inmobiliarios. Entonces, una cantidad de esos bienes inmobiliarios y capitales se encontraban en la República Dominicana, y al tener esa decisión y una cooperación internacional, que por vía una cooperación internacional, vía la Procuraduría, se solicitaba el decomiso, confiscación de esos bienes, evidentemente que se encontraba con todo un entramado o estructura jurídica, procesal, que impedía los efectos de esa sentencia, porque afectaba a terceros, adquirientes supuestamente, entre comillas, de buena fe, y además adquirir esos bienes por un Estado extranjero traía como consecuencia todo un proceso civil que evidentemente era torpedeado e incidentado. Entonces, uno de los efectos principales de esta ley es la autonomía, y es sobre la INREN, sobre la cosa. ¿Qué significa esto? Que si estamos frente a un proceso penal, veremos cuáles son los ilícitos penales que pudieran ser perseguidos en cuanto a la extinción de dominio. El proceso que es llevado en la fase que esté, dígase investigación, preliminar, juicio de fondo y por qué no, a veces hasta con una primera condena en el aspecto recursivo,
puede ser llevado a cabo una solicitud de extinción de dominio del Ministerio Público con respecto a ciertos bienes patrimoniales de una persona. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que poco importa si esta persona... Aún sin haber sentencia. Aún sin haber sentencia. Y sin referirse a esos Y a esos siempre bienes. hay que notificar a la persona. Sí, entonces, ¿qué es lo que directamente. Exacto, pero ¿qué es lo que acontece aquí? Que cuando he llevado este proceso, aún no habiendo una decisión, puede ser conocido por la Cámara de la Corte de Apelación, que dependerá dónde se encuentren los bienes, claro, la jurisdicción o competencia, dónde se encuentren estos bienes. Número uno, si estamos hablando de una pluralidad de bienes, donde se encuentren la mayoría de estos bienes. Y número tres, si se trata de una solicitud extranjera, será ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde el primer proceso será llevado en una Corte de Apelación y la apelación será conocido por ante la Suprema Corte de Justicia en materia penal, y en materia de casación será conocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Como le decía, estos bienes pueden ser bienes inmuebles, bienes mobiliarios, muebles patrimoniales, y van siempre sobre la cosa. Claro está, según establece esta misma ley, debe de respetarse el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la presunción recae, es un tema aquí para mí híbrido, sobre la persona. O sea, el Ministerio Público hace una investigación donde establece que estos bienes inmobiliarios de manera directa, si son propiedad de la persona que está siendo sometida, juzgada por un bien ilícito, por un delito penal, está siendo sometido de materia penal y tiene la calidad de la propiedad, pero también un tercero de buena fe que haya adquirido este bien inmobiliario es una parte interesada en el proceso y por vía de consecuencia debe de ir para reclamar la titularidad de que lo tenía. Dice la ley que usted debe de demostrar la buena fe, sí, pero el único artículo que es de 2 líneas es: siempre se presume la buena fe, pero evidentemente que el tema de vinculación o de conocimiento de un bien inmobiliario es tan simple que usted tiene que demostrar que usted sabía que esa persona al cual usted le compró ese bien inmobiliario, usted debía de tener conocimiento previo de que no estaba envuelto en una situación de ilícito penal, lo cual pone un poco difícil en materia de las instituciones financieras, de la materia jurídica, de abogados, notarios. El bien adquirido, dice la ley, ilegítimamente, exacto, es perseguido hasta después de la muerte. A los sucesores. A los sucesores. Eso es algo increíble, sí. Es increíble. O sea, si la persona ha fallecido, ya se hizo la sucesión, se distribuyó todo, van a ser perseguidos en manos de quien estén si el origen es ilícito. Y tomando en cuenta la prescripción, sí, que es de 20 años, entonces imagínense usted que luego que usted ha hecho usted es el experto en materia de sucesoria. Yo creí que leí anoche en la ley, como te dije, la dejé por mitad porque se me fue, tuvo problemas con la computadora, que era imprescriptible, creo que yo leí. No, prescribe, según establece la misma ley, a los 20 años. ¿Qué fue lo que yo leí? Sí, no, le puede buscar el articulado en que establece... Yo la voy a ver ahora, porque voy a bregar con eso. En la que ella prescribe. La prescripción está en el artículo 9 y establece la acción, cito el artículo 9 de la ley: la acción de extinción de dominio tendrá una prescripción de 20 años a partir de la comisión del hecho o la última infracción. O sea, si para ver el cómputo de la prescripción, vamos a ver cuál es, pues mira que cuál es el último. Yo no estoy de acuerdo con la prescripción, porque eso debió ser imprescriptible. Bueno, pero es que, dígame usted... Porque si el bien fue adquirido y se demuestra, correcto, ilegítimamente, eso va con ese latre. Y yo no estoy de acuerdo con usted, Fran, porque entonces, imagínese usted, si uno de los principios del derecho es la certidumbre.
O sea, nada puede ser, si usted me habla de delitos de lesa humanidad, si hablamos de delitos de corrupción, yo estoy de acuerdo. Ahora, como yo que compro un bien inmobiliario, estaré siempre con la incertidumbre de que a quien yo le compré 10, 20 años después, o mis hijos, luego que yo haya fallecido, no tengan un plazo de prescripción. Algo interesante de la ley, que se establecía que, y hay que hacer un llamado, que es obligatorio ya para la nueva legislatura, promulgar el Código Penal. Vemos que, como pasa con esta ley, una ley posmoderna en el que establece conceptos y figuras jurídicas que en muchos casos no son abarcados por el nuevo Código Penal. Me refiero... Y esta ley se activará básicamente de los propios casos penales que están en la justicia. Están en la justicia, exactamente. Es una herramienta eficiente en esta nueva administración de justicia, desde el punto de vista de la Procuraduría General de la República, que hemos visto que uno de los abanderados es la persecución a los delitos y desfalco al patrimonio público. Entonces, fíjese la cantidad inmensa de bienes inmobiliarios que en esta fase, en el proceso de Medusa, de Jan Alain, en el proceso Coral 5G, la incautación y decomiso de estos bienes inmobiliarios le hacen ver a usted que todos los actos de corrupción se acumulan una cantidad de bienes inmobiliarios, porque si hay algo que no se puede ocultar, Fran, es el que tiene dinero. Así es. O sea, usted no puede ocultar dos cosas en esta vida, son difíciles, el poder y el dinero. O sea, por más que sea, usted no puede acumular dinero como antes lo podía hacer en una caja. O sea, como usted guarda 1.000 millones de pesos. Exacto. Usted lo que lo transforma. Y una de las formas principales de transformación de bienes adquiridos ilícitamente por medio de lavado son por bienes inmobiliarios, por equipos de lujo, cuadros de lujos. Siempre se ha dicho que una forma de mejor lavar dinero es usted comprar relojes caros, cuadros caros, en el cual la depreciación del dinero no van a ocurrir. O sea, como usted comprando un cuadro puede acumular 3 millones de dólares. 3 millones de dólares usted lo puede, no es fácil usted acumularlo en una habitación y que no se deteriore el dinero. Pero un cuadro, además de que mantiene el valor, ocupa poco espacio y tiene plusvalía, que es lo que más sucede de manera tradicional con los bienes inmobiliarios. Pero yo quiero resaltar. También hay un tema con relación a esa ley, que es el tema de la retroactividad. Es correcto, es correcto. Pero la propia ley, estaba viendo anoche, que deja eso sin duda, porque ¿qué dice la ley? Que ese marco jurídico está obligado a perseguir los bienes que fueron adquiridos ilegítimamente. Así es. Y con relación a ciertas voces que dicen que va a afectar el derecho de propiedad, bueno, no lo va a afectar. Es que un procedimiento ilegítimo para usted adquirir un bien no puede crear un derecho nunca, porque el procedimiento es ilegítimo. A mí lo que me preocupa de la ley, vuelvo y reitero. ¿Qué cree usted con relación a la retroactividad? Que no puede, bueno, lo que se trató al dejar de lado el tema de que la ley no es irretroactiva. No es retroactiva. Exacto. ¿Por qué es importante? Porque esto iba a traer como consecuencia que varios juristas sometieran al Tribunal Constitucional dicha ley, y lo que queremos es que sea una ley sin traumas, exactamente, que pueda tener eficiencia y ejecutoriedad sin ningún inconveniente. Y creo que es claro, en primer lugar, con los procesos que están siendo llevados a cabo, no trae ningún inconveniente. Lo que pasa es que tendrán que ser perseguidos el decomiso y confiscación definitivo por una sentencia de autoridad de la cosa juzgada. Siempre debemos tener un inicio de las cosas, y ya la ley está siendo aprobada. Yo siempre he creído que la vida republicana no han dejado de terminar los actos de corrupción, no se han terminado los casos de trata de menores, de lavado. Por vía de consecuencia, es una ley al porvenir. Es una ley que será eficiente a partir de ahora, de todos los procesos que están siendo investigados
y además de todos los procesos que están siendo investigados, de todos aquellos también que van a surgir en el tiempo. Pero por eso quiero hacer una observación, Fran, de cuáles son los hechos ilícitos susceptibles de extinción de decomiso. En este caso 27. Entendía que la mayoría de los delitos iban a ser los propios de lavado de activos que establece sobre el delito precedente. Pero en este caso, Fran, me llamó la atención de los 17 ilícitos penales, cómo se hicieron algunas observaciones de algunas lagunas que existen en algunas de los procesos penales. Como digo que el Código Penal debe de ser actualizado, modernizado, modificado con respecto a la dinámica de los delitos que en el día de hoy se cometen y que dan subterfugio jurídico a nosotros los abogados procesalistas penales, litigiosos, para buscar una escapatoria a algunos ilícitos penales. Por ejemplo, dentro de lo que se mencionan en el artículo 6, tráfico ilícito de seres humanos, y se hace la observación incluyendo inmigrantes ilegales. Y cuando habla de trata de personas, agrega incluyendo la explotación sexual de menores. Porque cuando veíamos la ley de trata de personas, veamos que establece cuáles son los tipos de explotación sexuales, pero una de las explotaciones sexuales más lucrativos y que más llama la atención es la pedofilia. Es el tema que tiene que ver con la explotación sexual de menores, que de una manera u otra trae como consecuencia a nivel internacional, en cuanto a la explotación sexual pornográfica, también de la prostitución de menores de edad, grandes lucros. O sea, se ha descubierto cómo personas se han hecho millonarias. Tenemos Epstein, que lo hemos visto en Netflix, este ciudadano norteamericano, en el que grandes empresarios se beneficiaron de la explotación sexual, incluyendo menores. Entonces traía como beneficio grandes riquezas. También me llamó la atención la extorsión, incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales. Vimos cómo en conjunto, muy recientemente, con el FBI, se hicieron unos allanamientos simultáneos en todo el país, pero de manera principal en Santiago de los Caballeros. Fue, Fran, para que recuerde, llamado los casos de los chisperos. Los chiperos. Los chiperos eran unos extorsionistas que agarraban y tenían unos call centers donde con personas que habían sido deportados, dominicanos, ciudadanos norteamericanos, y con informaciones privilegiadas que tenían de ciudadanos norteamericanos, llamaban por teléfono para extorsionar y pedir dinero a cambio de que no iban a ser molestados con las fichas que tenían o las persecuciones que tenían. Entonces estas personas mandaban grandes sumas de dinero hacia los mismos Estados Unidos o la República Dominicana por medio a estas extorsiones, como por igual, Fran, se da este tipo de extorsión de que pagado, personas con cierta reputación empresarial, política o familiar, se habían envuelto en actos sexuales con personas y eran grabados sin darse cuenta, y evidentemente eran luego chantajeados por las redes cibernéticas sobre esas grabaciones que tenían, y pedían altas sumas de dinero. Entonces, pudiéramos decir que estamos frente a delitos electrónicos de chantaje, pero se quiso dar una relevancia específica que, aunque está en los delitos electrónicos como parte de los ilícitos penales que pueden ser perseguidos, la extinción de dominio, porque, óigame, en uno de esos allanamientos estaban quemando $400,000 para que las evidencias no fueran encontradas. Fueron allanados y decomisados varios decenas de vehículos de alta gama, apartamentos, producto de este tipo de extorsión. Entonces la ley quiso especificar de manera clara estos tipos de delitos. No he terminado. La falsificación de moneda, valores o títulos. Hemos visto también cómo la tecnología ha permitido que ciertos valores de moneda y títulos, cómo la tecnología permite
que puedan llevarse a cabo reproducciones tan idénticas como las propias que son emitidas por el Estado Dominicano, como país único que puede quizá emitir un título de propiedad o puede emitir una moneda. Entonces, esto genera grandes riquezas que cuando verificamos, por ejemplo, la ley de lavado no lo especifica de manera clara. Los falsificadores Entonces, no separan. Fíjese cómo nosotros, me quedan tres, fíjese cómo cuando hacíamos el llamado de que el Código Penal debe de ser actualizado, modernizado, con estos tipos de delitos que no existían en los años 1853 cuando fue promulgado el Código Penal Dominicano. La tecnología no estaba tan avanzada como está ahora. Entonces es obligatoria poder subsumir esta ley de extinción de dominio con un Código Penal actualizado que permita perseguir los delitos conforme a la nueva era del derecho penal. Fíjese también, quiero llamar cómo establece el tema del delito tributario. Al final el delito tributario fue involucrado, como las personas de una manera u otra pueden estafar, tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana, la evasión. Usted sabe bien, Frank, que era uno de los temas que le preocupaba a los Estados Unidos, que el ciudadano norteamericano, con respecto a materia tributaria, es perseguida donde quiera que se encuentre. ¿Qué significa? Que si usted es ciudadano norteamericano, vive en la República Dominicana y tiene empresas en la República Dominicana, usted tiene que ser tributario, tiene que pagar impuestos en los Estados Unidos. Claro. Entonces, es una herramienta. Si no es perseguido donde quiera que esté. Pero también aquí sabemos que muchas veces se defrauda a la DGI estableciendo impuestos en cuanto que no son los reales. Entonces, creo que el gran empresariado va a tener que hilar fino. Todos sabemos que una forma de que la República Dominicana pueda recaudar impuestos que permitan invertir en obras y en necesidades del Estado es recaudando impuestos. Entonces, tanto los grandes empresarios como los auditores tendrán que hilar fino en esa situación. En ese sentido, si la ley de lavado de activos en el tema de la DGI tiene algunas similitudes. También establece, estoy mencionando aquellos que son distintos, que no se encontraban en la ley de lavado, el tema de la piratería y piratería de productos, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente, algo muy novedoso, y el enriquecimiento no justificado. Falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas. Hemos tenido casos importantes en que grandes empresarios llevando productos falsificados, medicamentos ya caducados que primero dañan la salud humana, causan muertes, afectan y dañan vidas. Pero lo más importante que se ha demostrado, Frank, que estos tipos de delitos generan grandes riquezas a aquellos que lo producen. Entonces, evidentemente que busca poder recuperar esos capitales que han sido obtenidos de manera ilícita. Pero si te fijas en esta gran mayoría de delitos, aquí lo que hay es una competencia desleal, porque mientras un empresario puede producir productos manufactureros de cara a pagar la materia prima real, con un valor real, el beneficio es mucho menor. Mientras que por medio de falsificaciones, adulteraciones, entonces tenemos un empresariado que se lucra y se beneficia hasta que es descubierto, pero a veces uno dice, bueno, ¿cuál es el pago por este delito que yo he cometido? 5 años, 4 años. ¿Y cuál es la indemnización al Estado? 7, 8 millones de pesos, mientras que yo pude recuperar 100 millones de pesos. Bueno. Entonces entiendo yo que estas situaciones, Fran, en grosso modo, son novedosas en esta ley. Bueno, yo creo que nosotros con este conversatorio hemos estado ilustrando a nuestros amables televidentes con relación a lo que es la ley de extinción de dominio. Pero ahora, Carlos y amigos televidentes, vamos a pasar a una pausa y retornamos con otros temas muy interesantes.
Para mantenerte informado, accede a nuestro portal teleradioamerica.com y síganos en todas las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook como Canal TRA RD. Ya puedes descargar nuestra app Canal Trap y disfrutar de nuestra programación en vivo donde quiera que te encuentres. Solo entra al App Store de Apple y al Google Play Store para Android. Muy bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Carlos, la ley de extinción de dominio es una ley muy amplia. ¿Qué vamos a hacer si tú me permites tu anuencia a esos fines y los amigos televidentes? Ya hemos hablado más o menos de la mitad de la ley, porque lo que queremos es ilustrar a los amigos televidentes con relación a esa nueva normativa que va a estar ya en la República Dominicana vigente. Pero hay unos temas muy candentes de esta misma semana. Entonces, ¿te parece bien que completemos el análisis de la ley ya en la próxima semana? Claro, claro, claro. Y entonces, fíjate, hay un asunto para mí muy lamentable y es la marcha de los médicos hacia el Palacio Nacional. Fíjate que el gobierno dice que en sí no hay contradicción entre la posición con relación a los salarios y otras reivindicaciones que ellos siempre la ponen, como todos los otros gremios, de relleno, pero en el fondo es salario. Tú lo sabes, Carlos. Así hacen la ADP, todos hacen lo mismo. Ellos adornan un poco sus reclamos, pero al final es salario. Entonces, el presidente de la República dijo que no entiende por qué tuvo que darse eso, porque entre ellos dos no hay contradicción, o sea, el gobierno, ya llegaron hasta un consenso, pero van con esa estridencia frente al Palacio, buscando cámara. Entonces, el asunto de la salud del pueblo dominicano no es un asunto de buscar cámara. Entonces, la gente los profesionales de la medicina tienen que entender que tienen un compromiso con la sociedad, con la salud del pueblo. Mira, Carlos, en esta semana vimos cómo a través de las redes los maleantes, los criminales, están siguiendo los pasos para ubicar a la persona que hace a la víctima, y lo atrapan a través de ese mecanismo. El seguimiento. Sí. Ahí vimos la lamentable muerte de una odontóloga en una Quinto odontóloga Centenario. Apareció presumiblemente ahorcada porque tenía una soga supuestamente en el cuello. En un vehículo, se mencionó el vehículo que era, la información que dan periodística no establece si era su vehículo o no era su vehículo. Me luce pasional. ¿A usted le luce pasional? Sí, a mí me luce. Yo no me quiero adelantar. Porque no le robaron nada, dice. No le robaron nada. Dice la prensa. Sí, sí. Bueno, yo quiero esperar qué informaciones preliminares. Para mí era importante saber si ese vehículo era de su propiedad, porque si no era de su propiedad, yo entiendo que ya hay un camino encaminado. Sí, sí. Quise mencionar lo de esa situación que lamentó mucho a la sociedad dominicana, porque el tema del seguimiento, una de las herramientas principales que tiene la policía con el valorado sistema 911, es el sistema de cámara que existe en todas las avenidas de nuestro país. Entonces, dicho sea de paso, no le dan seguimiento a eso, y hay muchas cámaras que no funcionan, otras que las rompieron, los mismos delincuentes. Sí. Y entonces como que no veo el seguimiento. Pues debemos de hacer un llamado por este medio, sí, a las autoridades, que es importante, es imprescindible. Sí, primero para la información vial, de tránsito, la seguridad nacional, así como también para todo lo que tiene que ver con la delincuencia, que el sistema de cámara
de 911 sea impecable. Yo creo que uno de los problemas que siempre lo hemos dicho, Fran, aquí, es el tema del mantenimiento. O sea, es que las estructuras que se hacen grandes inversiones, no es solamente realizarlas, sino darle un mantenimiento continuo, con un personal capacitado, para, en primer lugar, garantizar la inversión que se ha llevado a cabo. Quería sacar a relucir, Frank, que terminó en el día de ayer la conferencia de ministros de Defensa de las Américas que se llevó a cabo en Brasil, donde participó nuestro ministro de Defensa, Díaz Morfa, en el que... Y el haitiano. Bueno, sí, también el ministro de Fuerza Armada. Sí, hay uno, su homólogo haitiano, sí, se llama Arnold Joseph. Pero no hay Fuerza Armada, lo que hay es policía. Sí, pero aquí sale a relucir eso, sea con policía o seguridad interna. Claro que cuenta en la República de Haití. Me luce que será el de la policía. Pero así lo saca a relucir el periódico y menciona el nombre como ministro de Defensa y participó en ella. Salió a relucir una nota entre ambos ministros en que en los próximos días harán una reunión en la República Dominicana, algún tipo de congreso, para tratar la tan delicada situación de seguridad y intercambio de información que debe de existir entre estas dos naciones, nuestro país y la República de Haití, que comparten frontera y que la semana pasada salió a relucir que han sido, en un país que no hay información de nada, en los hospitales, más de 400 personas habían fallecido por intercambio de disparos entre las disputas que existen entre las bandas. Que bien que la gente, los haitianos están saliendo huyendo de que son las que controlan y que traen como consecuencia, muchas de ellas, la tan lamentable migración por agua y tierra, que trajo como consecuencia recientemente la muerte de varios ciudadanos haitianos en Bahamas y ahora recientemente hacia Puerto Rico. Creo que es una reunión de mucha importancia. En el día de ayer salió que la red médica, me olvidó el nombre, voluntaria médica de Haití, ha reportado en esta semana 80 heridos de bala, 80, que son situaciones que llama a una situación que los organismos internacionales no quieren ayudar. O sea, vimos como la ONU... No, los organismos internacionales lo que siempre... históricamente quieren cargarnos a nosotros el lado de la situación haitiana y nosotros no tenemos capacidad para eso. Sin la ayuda internacional va a ser difícil y podrá darse cuenta el público televidente y radio oyente que siempre, aunque sea cada 2 semanas, tenemos que mencionar los problemas que tenemos con la República de Haití. Situación que cada día se agrava más. Es peor, cada día está peor. Esperamos que en esta reunión que haga el ministro de Defensa, de los ministros de Defensa de Haití y República Dominicana, puedan sacar acciones importantes para ambas sociedades, principalmente para nosotros, porque he sabido que quienes cargamos con el problema principal de la inseguridad de Haití, evidentemente es la República Dominicana. Yo no sé, Carlos, siguiendo el tema haitiano, si usted vio en la prensa de esta semana que de cada 100 niños que nacen, 22 son haitianos. ¿Y a dónde vamos a llegar? Es así. Pero óyeme, eso es mucho. Es una carga a nivel de 22 son haitianos, pero además son dominicanos. Bueno, usted sabe muy bien que... Ellos donde quiera que nacen son haitianos. Son haitianos. Pero al final... Pero también persiguen la nacionalidad dominicana. Que las leyes dominicanas lo establecen muy claro, la Constitución, quiénes son dominicanos. Y en este caso, evidentemente que quienes se encuentren en el país de manera ilegal no son. Y es un tema que lo ha tratado... Y la consanguinidad lo persigue. Exactamente. Sí. El Tribunal Constitucional, ahí no hay ningún problema. Lo que yo siempre creí... Que el Tribunal Constitucional aclaró eso, porque antes eran dominicanos. Así es. Yo también quiero aclarar el tema de la... Realmente no decía que eran dominicanos. Lo que la ley no había establecido de manera categórica, había un tema de interpretación del ciudadano de tránsito, la palabra tránsito. Y en el tema de tránsito, evidentemente, es de legalidad. Una persona que esté de tránsito en el ámbito de legalidad. Ahora bien, debe de la ley migratoria de ser modificada, como hemos dicho, acorde a los nuevos tiempos, en que, por poner un ejemplo, la reincidencia
debe de ser castigada. El ciudadano ilegal que se encuentra en la República Dominicana, que haya participado en hechos delictivos con anterioridad o al momento de ser arrestado, esa doble condición del delito que ha cometido como el tema de ilegalidad sea castigado. Yo creo que con leyes fuertes, arreglamos un poquito el problema de la migración. Hay que entender, como lo hacemos nosotros cuando migramos a otro país, que al final el ciudadano haitiano que viene a la República Dominicana, en una gran parte lo que busca es unas mejores condiciones de vida. Está demostrado que muchas de esas parturientas que vienen a dar a luz a la República Dominicana es porque el sistema de salubridad de su país no le permite la garantía de la natalidad. El índice de mortalidad en Haití es sumamente alto y también de infección. Entonces, ahí es que yo digo que la comunidad internacional debe de crear en zonas fronterizas, entonces, si tiene un verdadero interés, de crear hospitales que permitan entonces darle el cuidado debido a estas parturientas. Muchos han emigrado o han salido porque hemos visto la gran cantidad de secuestros que se dan en Haití. Entonces, bueno, una condición participativa que la República Dominicana pudiera aportar es que se creen estas zonas móviles, capacitadas, en la zona fronteriza, que permita que estas parturientas puedan dar a luz de manera digna y con garantías de salubridad, y que marchen hacia Haití. ¿Dónde estarían? En la zona fronteriza, donde por lo menos el tema de secuestro y de delincuencia del lado haitiano están controlados. Mire, Carlos, y siguiendo ya por la línea de lo internacional, hay una preocupante noticia que salió ayer en la prensa, y es que Estados Unidos va a entrar en recesión. Aumentó la inflación 6.7. Sí, entonces... Le llamaron, discúlpeme, ellos le llaman a ese tipo de recesión una recesión automática. O sea, en virtud de que ya son índices preocupantes. Sí, exactamente. Entonces, como usted sabrá, eso tiene una repercusión inmediata con el asunto de las remesas de nosotros, que junto al turismo se han convertido en los dos canales más importantes de recepción de dólares. Entonces, yo creo que el pueblo dominicano, el gobierno dominicano debe irse preparando para saber que por ese lado vamos a estar un poco cojeando. Exacto. Un país que en el día de ayer también volvió a mantener congelados los precios del combustible. Sí, cada vez que mantienen congelados los precios del combustible, aunque a nivel internacional hay ciertas mejorías con el petróleo, el valor del barril de petróleo, no menos cierto es que cada vez que hace lo que hizo, combinado también 2 semanas con el tema de mantener frisado el tema del aumento de la tarifa eléctrica, sabiendo que las empresas distribuidoras y generadoras de electricidad están teniendo un déficit para la producción de electricidad, le trae al Estado Dominicano una situación, digamos, de presión. Claro, hay que apretarse los pantalones, porque además de la remesa, como hablábamos anteriormente, también tenemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de nosotros. Es correcto. Donde nosotros más exportamos a los Estados Unidos. Entonces, si ellos caen en una situación de recesión económica, pues entonces nos va a afectar indiscutiblemente. Pero fíjense que no fue casual esa comunicación que tuvo Biden con su homólogo chino. Duraron 2 horas conversando, donde el tema porque hay un tema también con Taiwán ahora. Con Taiwán, evidentemente, pero lo que trató de hacer Estados Unidos fue establecer el statu quo de que había mantenido, que es una ambivalencia de que apoya a Taiwán, pero también apoya de que sea solucionado el conflicto entre Taiwán y China de manera diplomática. Pero al final el tema principal que todo el mundo tuvo en la expectativa era el tema arancelario, porque recuérdese que las medidas arancelarias que le ha puesto los Estados Unidos a China es una forma supuestamente de proteger los productos nacionales, pero también ha traído una recesión con respecto a los materiales, que principalmente el acero, que produce China. Eso, bueno, aunque usted no lo crea, la solución está... China reclama... Sí, China reclama a Taiwán, pero realmente
una forma es que volvamos a ese libre comercio, en que la competitividad lo dispongan los precios. Y los precios lo van a disponer la producción, cómo podemos producir. Si China y Estados Unidos se ponen de acuerdo con esas delimitaciones que han puesto, porque Estados Unidos ha tratado de una manera u otra de detener el avance que tiene China a nivel mundial. Hay que entender que China es una de las grandes potencias, que ya rivaliza cuál de ambas a nivel económico está por encima. Para mí que China es la mayor potencia económica. Bueno, para saber cuándo una potencia está por encima, se toman varios factores, entre ellos el militar, el económico, el de producción y la capacidad de endeudamiento, no la deuda que tenga. Estados Unidos tiene un endeudamiento mayor. Es la capacidad. China es un gran acreedor de los Estados Unidos. Es un gran acreedor de los Estados Unidos y que debe de reconocerse. Y esperamos en Dios, lamentablemente, en países subdesarrollados como nosotros, las situaciones que acontecen a nivel mundial, a nivel de guerra, a nivel de la economía, de las grandes potencias, de una manera u otra repercuten en lo que es la economía dominicana. Pero también Taiwán es una gran inversionista en China, ¿usted sabía? Así es, así es. Pero déjeme decirle, mi querido Carlos, yo he estado en Taiwán, en Taipei, que es la capital. Lléveme un día para allá. Y también he estado en China. Yo en un recorrido que di con mi esposa Carmen, duramos 4 días en Taipei. De ahí volamos hasta Shanghái. Ese vuelo es 1 hora y 45 minutos. O sea que en 1 hora y 45 minutos a mí se me terminó la vida. Se me cambió la vida, de arriba abajo. Porque la diferencia de una sociedad y la otra son prácticamente incomparables. Y están en el mismo estado. Sí, pues déjeme decirle, Taiwán es una sociedad donde usted ni siquiera ve gente de la edad de uno. Y yo veía en los hoteles que parecían menores de edad y dice, no, porque es que ahí a los 60 años pensionan la gente. Y una gente de 60 años y una gente joven, todavía. Entonces, usted va a cruzar en Taiwán una calle y de repente usted se encuentra con un vehículo allá que se paró. Ahí todo el mundo te habla mínimo 3 idiomas. Para tú conseguir una gente en China que hable inglés es un lío. Que a mí me pasó comprando una pieza por una Land Cruiser. Mire, entonces yo no sé cómo cabe una sociedad dentro de la otra. Entonces, usted va a cruzar, para retomar el tema, esta calle y allá se para un vehículo y usted no se imagina que es por usted que está parado. El nivel de educación. Del nivel de educación que hay en Taiwán. Donde, óigame, mínimo te hablan 3 idiomas. Entonces, usted llega a China y de repente en China te tiran los carros arriba. Y de maldad te tocan bocinas. Si no te lo pueden tirar, yo no entiendo esa vaina. Óyeme, en 1 hora y 45 minutos se me cambió el mundo a mí. Que fue vuelo de Taipei a Shanghái. Pero en el minuto que queda, ya que usted conoció ambas sociedades. Allá en China, que es una sociedad comunista, comunista a su manera. Exacto. Vi también motores con cadena. ¿Quién ve eso en Taiwán? En Taiwán. Jamás. Pero le voy a hacer una pregunta a usted. A su nivel de madurez, quizás el público televidente no sabe que usted, dentro de las funciones que ha ejercido, fue cónsul, ¿no? Sí. En 1 o 2. 3 años. 3 años como cónsul y tiene conocimiento a niveles internacionales y de política internacional. Una pregunta directa le voy a hacer en el minuto que queda. ¿Entiende usted que al final de cuentas China y Taipei se pondrán de acuerdo y se unirán en una sola sociedad? Yo creo que no. Yo creo que no, porque es un problema de la mentalidad que tienen ambas sociedades. Yo le dije, una no cabe dentro de la otra. El problema es que China es una potencia. Mire, no quieren sacar del aire a esta gente. Bueno. Mire, vamos a terminar, den un medio segundo. Mire, hay una cosa interesante que yo no quiero que no vayamos sin compartirlo con los amigos televidentes. La vicepresidenta de la República, en coordinación con todos los ministros, han creado un call center para que todos los ciudadanos dominicanos que tengan una inquietud lo puedan compartir directamente y hablar con ellos. Eso es interesante, ¿verdad? Eso es nunca visto. Sí. Porque la gente ahora, a través de ese call center, va a poder hablar tanto con los ministros como con la vicepresidenta. Bueno, y digo, ¿y qué hacemos con hablar? El tema que bueno, hablar, pero, ¿qué canal, qué pero respuesta? Pero hay un canal directo.
Profesor, hay un canal directo. Hay un canal para ustedes Hay un canal directo. Hay un canal directo para ustedes desahogarse. Aquí lo que hay que ver la eficiencia que va a tener ese canal, de que ese ministro, vía la coordinación que tendrá la vicepresidenta, le dará respuesta al pueblo. Bueno, doctor, se nos fue el tiempo. Bueno, esperamos al público Los amigos televidentes que nos sintonicen nuevamente por esta Teleradio América el próximo sábado, como siempre, de 8 a 9 de la mañana. Les esperamos.